Continuamos con nuestra lectura espiritual. Perdonad, pero antes la música no se estaba escuchando mucho. Ya me disculpáis. Pues continuamos con nuestra lectura espiritual, la libertad interior. Nos quedamos el sábado en esta cuarta parte del primer capítulo, que se llama la aceptación de los demás. Hemos visto la aceptación de uno mismo, la aceptación del sufrimiento y ahora la aceptación de los demás. Aceptar el sufrimiento que nos causan los demás. Acabamos de exponer la conveniencia de no resistirnos a las contrariedades y a aceptarlas de buen grado. Ahora retomaremos el tema referido esta vez a las contrariedades que nos llegan no a través de sucesos materiales, sino por culpa de los demás. ¿Cómo debemos comportarnos frente al dolor provocado por quienes nos rodean? La línea de conducta ha de ser la misma: esforzarnos por consentir. Tampoco en este caso se trata de permanecer pasivo. A veces es necesario salir al paso de aquella persona cuya conducta nos hace sufrir para ayudarle a darse cuenta y corregirse. Otras veces es nuestro deber reaccionar con firmeza contra ciertas situaciones injustas y protegernos, o proteger a los demás de comportamientos destructivos. Pero siempre quedará cierta parte de sufrimiento que procede de nuestro entorno y que no seremos capaces de evitar ni corregir, sino que habremos de aceptar con una actitud de esperanza y de perdón. Nos cuesta más asimilar esto que las contrariedades materiales. Es más fácil no enojarse por no llegar a una cita debido al reventón de una rueda que por el retraso a que me obliga mi mujer al pasar una hora al teléfono con una de sus amigas. Los disgustos motivados por los otros son más difíciles de aceptar que las molestias materiales, porque en el primer caso entra en juego la libertad y nos consta que las cosas podían haber sido diferentes. Es lógico guardar más rencor a un ser libre por los problemas que nos origina que a circunstancias impersonales. Aunque no resulta sencillo, hay que saber perdonar a los que nos hagan sufrir o nos decepcionen e incluso aceptar como un favor o como un beneficio los problemas que nos crean. Esta actitud no es espontánea ni natural, pero sí la más adecuada si queremos conquistar la paz y la libertad interior. En este sentido, haremos algunas consideraciones que nos puedan ayudar. Tener en cuenta las diferencias de carácter. Primera observación. En los sufrimientos que nos procuran los demás, no hay por qué ver sistemáticamente mala voluntad por su parte, tal y como nos inclinamos a hacer habitualmente. Cuando surgen problemas entre dos personas, es frecuente que ambas se apresuren a hacer valoraciones morales la una de la otra, cuando en realidad lo que hay de fondo no son sino malentendidos o dificultades de comunicación. Debido a nuestras distintas formas de expresarnos y a nuestros filtros psicológicos, a veces percibimos erróneamente las auténticas intenciones o motivaciones de los demás. Todos tenemos caracteres bien diferenciados, maneras de ver las cosas opuestas y sensibilidades opuestas. Y este es un hecho que hay que reconocer con realismo y aceptar con humor. A algunos les encanta el orden y el menor síntoma de desorden crea en ellos inseguridad. Hay otros que en un contexto excesivamente cuadriculado y ordenado se asfixian enseguida. Los que aman el orden se sienten personalmente agredidos por quienes van dejándolo todo en cualquier sitio, mientras que a la persona de temperamento contrario la agobia quien exige siempre y en todo momento un orden perfecto. Y enseguida echamos mano de consideraciones morales cuando no se trata más que diferencias de carácter. Todos padecemos una fuerte tendencia a alabar lo que nos gusta y conviene a nuestro temperamento.
y a criticar lo que no nos agrada. Los ejemplos serían interminables. Y si no se tiene esto en cuenta, nuestras familias y nuestras comunidades correrán el riesgo de convertirse en permanentes campos de batalla entre los defensores del orden y los de la libertad, entre los partidarios de la puntualidad y los de la flexibilidad, los amantes de la calma y los del tumulto, los madrugadores y los trasnochadores, los locuaces y los taciturnos, y así sucesivamente. De ahí la necesidad de educarnos para aceptar a los demás como son, para comprender que su sensibilidad y los valores que los sustentan no son idénticos a los nuestros. Para ensanchar y domar nuestro corazón y nuestros pensamientos en consideración hacia ellos. Una tarea complicada que nos obliga a relativizar nuestra inteligencia, a hacernos pequeños y humildes, a saber renunciar a ese orgullo de tener razón que tan a menudo nos impide sintonizar con los otros. Y esta renuncia, que a veces significa morir a nosotros mismos, cuesta terriblemente. Pero no tenemos nada que perder. Es una suerte que nos contraríe la manera de ver las cosas de los demás, pues así tendremos ocasión de salir de nuestra estrechez de miras para abrirnos a otras cualidades. Hace 25 años que vivo en comunidad y he de reconocer que, a fin de cuentas, he acabado recibiendo más de aquellos con quienes no me entendía que de aquellos a los que me unía una cierta afinidad. De haberme limitado a frecuentar a personas de mi misma sensibilidad, esos otros valores distintos a los míos nunca me habrían abierto a los horizontes que he llegado a descubrir. Algunas reflexiones sobre el perdón. Dicho esto, no hay duda de que existen casos en que el sufrimiento que otros provocan en nosotros es debido a una auténtica falta por su parte. La actitud que se nos pide entonces no es solamente la de flexibilidad y comprensión hacia las diferencias a que acabamos de referirnos. Es otra más exigente y más difícil, la del perdón. La cultura moderna solo hay que fijarse, por ejemplo, en el cine. No hace mucho por ensalzar el perdón. Muy al contrario, suele legitimar el rencor y la venganza. ¿Y así es como disminuirá el mal en el mundo? Debemos proclamar muy alto que el único modo de paliar el dolor que pesa sobre la humanidad es el perdón. La Iglesia, al anunciar el perdón y el amor a los enemigos, es consciente de introducir en el patrimonio espiritual de toda la humanidad una nueva forma de relacionarse con los demás, una forma ciertamente trabajosa, pero rica en esperanza. Para lograrlo, sabe que puede contar con la ayuda del Señor, que nunca abandona a quien acude a Él en los momentos difíciles. La caridad no tiene en cuenta el mal. En estas palabras de la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo recuerda que el perdón es una de las formas más nobles del ejercicio de la caridad. No queremos tratar aquí del tema del perdón, un tema fundamental pero complejo. Nuestro propósito es únicamente insistir en que si no entendemos la importancia del perdón y no la integramos en nuestra convivencia con los demás, nunca alcanzaremos la libertad interior y permaneceremos siempre prisioneros de nuestros rencores. Cuando nos negamos a perdonar algo de lo que hemos sido víctimas, no hacemos más que añadir mal sobre mal, sin resolver absolutamente nada. Nos limitamos a aumentar la cantidad de mal que hay en el mundo, del que, en mi opinión, tenemos más que suficiente.
no seamos cómplices en la propagación del mal, como nos pide San Pablo. No te dejes vencer por el mal, antes bien, vence el mal con el bien. Detengámonos brevemente con objeto de señalar algunos obstáculos que hacen difícil el perdón o lo imposibilitan. Perdonar no es avalar el mal. Lo que hace a veces tan difícil el perdón es que de modo más o menos consciente pensamos que perdonar a una persona que nos ha hecho sufrir vendría a ser actuar como si ésta no hubiera hecho nada malo. Sería como llamar bien al mal o apoyar una injusticia. Cosas todas ellas que no estamos dispuestos a admitir. Sin embargo, perdonar no consiste en aceptar el mal ni en pretender que es justo lo que no lo es. Evidentemente no debemos admitir nada parecido. Sería como burlarse de la verdad. Perdonar significa lo siguiente: a pesar de que esta persona me ha hecho daño, yo no quiero condenarla, ni identificarla con su falta, ni tomarme la justicia por mi mano. Dejo a Dios, el único que escudriña las entrañas y los corazones y juzga con justicia, la misión de examinar sus obras y emitir un juicio, pues yo no deseo encargarme de tan difícil y delicada tarea que solo corresponde a Dios. Es más, no quiero reducir a quien me ha ofendido a un juicio definitivo e inapelable, sino que lo miro con ojos esperanzados. Creo que algo en él puede dar un giro y cambiar, y continúo queriendo su bien. Creo también que del mal que me ha hecho, aunque humanamente parezca irremediable, Dios puede obtener un bien. A fin de cuentas, nosotros solo podemos perdonar de verdad porque Cristo ha resucitado de entre los muertos, y esta resurrección constituye la garantía de que Dios es capaz de sanar cualquier mal. Bien, queridos hermanos, pues hasta aquí llegamos hoy en este librito que tanto nos ayuda. ¿Cómo nos ayuda hoy a hablar hoy del perdón, del rencor que tantas veces guardamos, de las heridas, también en este tiempo en el que vivimos injusticias, en el que conocemos pues tantas mentiras, tantos odios, tantos rencores? Pues pidámosle al Señor tener este corazón sincero, limpio, que podamos tener sus mismos ojos. Hermanos, nos vemos esta tarde. Haremos la emisión desde aquí, desde el templo, a las 6:30, con la oración de la exposición del Santísimo, el Santo Rosario, las vísperas y la Santa Misa. Quizás adelantaremos un poquito la hora, intentaremos ajustarla, iremos viendo según el día para que pueda ser más fácil emitirlo, ya que pues es un poquito más complicado emitir desde aquí. Bien, pues que tengáis buena tarde, buen descanso a todos.